Bueno, les damos la bienvenida a Comprensión de los Tiempos Actuales. Hoy en la segunda sesión de libros históricos con el pastor Arturo Andrade y hoy continuamos con el libro de Josué. Entonces, déjeme orar y le damos lugar al pastor. Señor amado, gracias por este tiempo, por tu palabra, por el pastor Arturo, por su ministerio, Señor. Pedimos que tú seas hablándonos y que tu palabra caiga en buena tierra, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, Pastor Arturo, bienvenido. Muy buenas noches. Gracias a Dios llegamos a este tiempo en comprensión de los tiempos actuales y en libros históricos. Ayer tuvimos un panorama general, vimos que estos libros comprenden 1000 años de la historia de Israel. Son 12 libros que son un compendio muy interesante de la narrativa del pueblo de Israel, su asentamiento en la tierra prometida y luego como algunas transiciones importantes, ¿no? Del desierto a esa tierra que Dios les dio, de los jueces a las monarquías, de los tiempos de cautividad y de esclavitud a los tiempos de retorno, regreso y nuevamente establecimiento en la tierra. Y en esas transiciones uno puede aprender muchísimas cosas importantes de los principios y mandamientos de Dios frente a los temas de las transiciones. Ahora, digamos, el libro que le da inicio a los libros históricos es el libro de Josué. El libro de Josué necesitamos verlo con mayor detalle y pues vamos a ver un poquito más profundamente este libro. Como es un panorama general, luego estaremos viendo algunos aspectos como el tema de los jueces, el tema de las monarquías, pero digamos, para comenzar y ver cómo se dividió la tierra, cómo se estableció, cómo se fundamentaron y todo lo que ocurrió después, o sea, estos asentamientos, esta división del territorio, pues ellos la mantuvieron hasta que básicamente desaparecieron por las cautividades y a su retorno, pues se mantuvieron algunas de estas geografías intactas. Entonces, por eso el libro de Josué es un libro muy clave y veremos por eso este libro en detalle. ¿Cómo podemos resumir el libro de Josué? Pues, por favor, léase el libro de Josué aquí en la Biblia. La Biblia realmente, ese libro, esos 24 capítulos del libro de Josué son maravillosas lecciones de vida, lecciones de liderazgo, lecciones de conquista. Así que es un libro de mucha promesa, es un libro de mucha inspiración. Por favor, léalo completo. Pero un resumen general podría ser la conquista de Canaán. Josué lidera a Israel en la conquista y la distribución de la tierra prometida. Esta tierra se llamaba Canaán y ahí llegan. Y luego se va a llamar Israel. La fidelidad de Dios. El libro destaca la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas a su pueblo. Y la obediencia a Dios. Se enfatiza la importancia de obedecer la voluntad de Dios para recibir las bendiciones. Son como los tres grandes aspectos en cuanto al libro de Josué: la conquista, la fidelidad de Dios y la obediencia a Dios. Tú siempre puedes ver en la Biblia la teología. O sea, allí puedes ver la teología. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo se relaciona Dios con los seres humanos? eh, Cómo Dios es soberano sobre todo, estableciendo que Él es el Señor de la tierra y se la da a quien Él quiere. Pero también podemos ver cómo el ser humano se relaciona con Él. Entonces, cuando obedecemos a Dios, entonces sus promesas vienen sobre nosotros, su bendición viene sobre nosotros. Entonces, no solamente es un libro, no solamente la Biblia nos habla de la teología, nos muestra quién es Dios, pero también nos permite ver cómo relacionarnos con Dios. Y eso en el libro de Josué es muy importante. Vemos la fidelidad de Dios y su soberanía, pero al mismo tiempo, al ser obedientes y al enfatizarse la obediencia, cómo nos va en la vida.
Y bueno, a los israelitas les fue bien, más o menos bien en estos libros históricos, pero en Josué es un libro de conquista, es un libro de fidelidad de Dios, es un libro de obediencia a Dios, es un libro de conquista. Entonces, por eso es un libro tan emocionante para leer. ¿Cómo ocurre la conquista de Canaán? Entonces, lo primero es que eh, se ve el liderazgo de Josué. Ayer terminamos nuestra sesión mostrando la transición entre Moisés, el líder del Pentateuco, eh, y el líder que saca al pueblo de la esclavitud de Egipto, los lleva al desierto, los está transportando con su liderazgo a la tierra prometida. Esa es la meta, pero obviamente el pueblo no lo permite y ahí tenemos 40 años de quejas y 40 años de desierto. Nunca les faltó el maná, nunca les faltó el agua, el calzado y el vestido no se acabaron, la nube les cubrió en el día, la columna de fuego siempre en la noche, la guía de Dios siempre con ellos, pero no experimentaron la plenitud de la promesa de Dios. Entonces, en un momento, cierto día, dice la Biblia, Dios habló con Moisés y le dijo, bueno, mira la tierra, pero tú tampoco vas a entrar. Tú golpeaste la roca. Y se quedó Moisés, le traspasa la antorcha a Josué y Josué asume el liderazgo tras la muerte de Moisés y vimos las promesas maravillosas de Dios en Josué capítulo 1 diciéndole, mi presencia está contigo y eso, digamos, es muy bueno entender que es la presencia de Dios lo más importante en cualquiera cosa que nosotros intentemos. En realidad, la vida cristiana, nuestra vida cristiana hoy, tantos siglos después, todavía necesita de la presencia de Dios. No podríamos vernos sin la presencia de Dios. Y claro, he meditado en esto, he escuchado sobre esto, y la verdad es que lo que hace diferente a la iglesia, lo que hace diferente a la comunidad cristiana, lo que te hace a ti diferente. No son las grandes capacidades que puedas tener, ni tampoco mucho de lo que podamos nosotros construir. Eh, yo he visitado algunos lugares donde la comunidad cristiana se reúne y son impresionantes. Pero la verdad es que este mundo puede imitar y hacer todavía eso mucho más. Lo que realmente hace la diferencia en la comunidad cristiana y en tu vida como creyente, donde sea que estés, es la presencia de Dios, prometida a Josué, que asume el liderazgo convencido de que Dios estaba con él. Además, el mandato de Dios, su liderazgo está caracterizado por el esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y bueno, hablábamos un poco sobre eso, pero la realidad es que quien está al frente, quien lidera, necesita entender que se requieren grandes dosis de esfuerzo y valentía. El liderazgo es caracterizado muchas veces porque recibe con frecuencia los ataques, las críticas, recibe las crisis y cómo, cómo nosotros vamos a vivir en una realidad donde estamos continuamente siendo criticados, atacados, con inconformidad por todos lados. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a reaccionar a todo eso? Bueno, por eso el mandato de Jesús es esfuérzate y sé valiente. También es que claro, los líderes son personas, los líderes como Moisés y como Josué y como el liderazgo que hoy actualmente estamos apreciando es a través de personas que se esfuerzan y son valientes. Pero a veces nosotros vemos cómo este tema del liderazgo,
La visibilidad del liderazgo hace que los líderes también empiecen a considerarse como víctimas, como pobrecitos, como, y mira, si hablaras con Dios, Dios te diría, esfuérzate y sé valiente. O sea, el liderazgo no es para estar menos, el liderazgo es para ser más en Jesús. Tengo su presencia y tengo su mandato. Entonces vamos a ser fuertes. Ahora, ¿cómo tratar con los asuntos de la fragilidad humana? Claro que hay que tratar con ellos. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, cuida de ti mismo y de la doctrina. O sea, claro que hay que cuidar de uno mismo. Claro que hay que ponernos hay que poner atención a nuestras emociones, hay que poner atención a nuestros pensamientos, hay que poner atención a nuestras relaciones personales. Hay que descansar conforme al mandato bíblico. Pero el liderazgo es mucho de esfuerzo y mucho de valentía y no, y nada más. Entonces necesitamos cuidar de eso en nuestras propias vidas. Ahora, ellos cruzan el Jordán. Esto es lo interesante. ¿Cómo arranca este pueblo? ¿Cómo, se determina el liderazgo de Josué? ¿Qué marca la diferencia del Pentateuco a los libros históricos? El cruce del Jordán. Ellos cruzan ese río de forma milagrosa, un evento clave en la conquista. Mira, hay algo interesante aquí. El, los israelitas libertados de Egipto, ellos cruzaron el mar, ellos en seco. Ellos los dividía ese mar y cuando estaban ahí frente a frente al mar y los egipcios atrás, entonces Dios le dice a Moisés, levanta tu vara, el mar se abre, ellos pasan por seco y llegan al desierto. Cuando los egipcios siguen persiguiéndolos, la Biblia narra que al cerrarse las aguas, allí el jinete y el caballo murieron. Los carros de Faraón se quedaron en ese lugar y no pudieron alcanzar a los israelitas para matarlos. Dios los liberó de una forma milagrosa, pero también ellos todos pasaron en seco, fueron testigos de lo milagroso y sorprendente de Dios. Pero en el desierto se crían 40 años, se quedan ahí, y una nueva generación crece escuchando las historias sobrenaturales de la liberación del pueblo por parte de Dios, las plagas y el cruce por el mar. Esto era lo que oían, ellos lo oían. Entonces es un Dios que les da el maná, es un Dios que les da el agua, es un Dios que los cuida en la noche y en el día, pero es un Dios del que solo han oído de su liberación. Pero ahora, cuando cruzan el río Jordán, cuando el río se abre y ellos pasan en seco, entonces ya no solo es lo que oyeron, ahora ellos son testigos. Ellos lo vieron. Y es muy interesante eso. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Es una relación de oídas o eres un testigo de Dios? Y Dios quiere que seas su testigo. Ese es el anhelo de Dios. Nosotros tenemos que hablar de Dios porque lo presenciamos, porque lo vimos, porque somos testigos de su poder y amor sobrenatural, no porque nos lo contaron los padres de la fe. Lo sabemos. Este cruce del río Jordán era la primera oportunidad en que ellos podían hacer realidad y ver con sus ojos lo que ellos solo habían escuchado de sus padres. Y luego en este relato de Josué, pues está las conquistas de las ciudades. Jericó amurallada, Jai y muchas otras son conquistadas siguiendo las instrucciones divinas. La conquista sigue una instrucción. La conquista sigue la instrucción divina. No es un asunto solamente de generales y de estrategias.
es un asunto que tiene una dosis muy, muy buena de eh, instrucción divina. Cada estrategia, cada batalla, cada lugar para conquistar fue como en una relación con Dios, en una instrucción particular, en una guía perfecta. Así la vida. ¿Qué estás conquistando? ¿Qué estás conquistando para Dios en tu vida? ¿Qué áreas en tu vida están siendo conquistadas? Pues no hay una fórmula. Dios lo hace contigo, te da instrucciones particulares. Tomamos consejo, tenemos experiencia, podemos ver algunas cosas como similares, pero la verdad es que así como las ciudades de Canaán se conquistaron particularmente y una por una, así también hoy es la vida. La comunidad cristiana está conquistando su ciudad para Dios. Estamos alcanzando a las personas para Cristo. Y sí, podemos encontrar que en las comunidades cristianas de una ciudad puede haber cosas similares, pero finalmente necesitamos encontrar una ruta, una instrucción de Dios, un llamado de Dios que nos ayude en esto. Entonces, pues ahí como que dejo este tema también muy, muy particular del libro de Josué. Bueno, ya ellos comienzan a la conquista y empiezan a distribuir la tierra. Entonces, la tierra conquistada se divide entre las 12 tribus de Israel. A cada una le asignan su territorio. Pero recuerden que hay una tribu, que es la tribu de Leví, que básicamente no tiene como un territorio, como una porción de tierra destinada o definida, pero más bien ellos lo que tienen es una porción en todos los territorios, porque son los sacerdotes. Entonces los levitas estaban como ocupando muchos lugares de la tierra conquistada, pero las tribus tenían su división, su asignación. Y ahorita más adelante veremos un poco cómo finalmente termina la distribución de las tierras de Israel. Las ciudades de refugio. Se designan unas ciudades de refugio para proteger a los que cometían homicidio involuntario. Esto era algo también novedoso en este tiempo. Es parte de la ley. O sea, Dios es maravilloso, ¿no? Él les había dejado instrucciones de cómo hacer el tema de la ley de las ciudades de refugio, pero estaban en el desierto. Entonces, ¿cómo iban a haber ciudades en el desierto? Pero cuando llegan, Josué es obediente. O sea, que se establezcan ciudades de refugio quiere decir que Josué atendía a la ley de Dios, que Josué meditaba de día y de noche en ese libro de la ley y entendía que se requerían unas ciudades de refugio, que eran unos lugares, unas ciudades donde aquellos que estaban en un proceso judicial donde se determinaba su culpabilidad en un homicidio involuntario, mientras esto ocurría, iban a esa ciudad y no podía nadie pues como tomar justicia por su propia mano hasta que la justicia revelara si era culpable o no. Cuando ya se determinaba en un juicio que no era culpable, que había sido algo involuntario, entonces él podía regresar a su ciudad de origen. Pero usted puede leer de las ciudades de refugio en el Pentateuco y ver cómo tenía su cumplimiento en el libro de Josué, cuando se distribuyeron la tierra y cuando implementaron estas ciudades de refugio. Rubén, Gad y Manasés reciben tierras al este del Jordán, cumpliendo promesas previas. Es decir, algunos no pasaron el Jordán para establecerse como tierra, como su lugar de habitar, se quedaron al este, pero ellos prometieron que serían parte de la conquista para acompañar a sus hermanos
de las otras tribus cuando iban a la batalla a conquistar. Entonces, Rubén, Gad y Manasés se quedaron al este del Jordán, pero tenían este voto, hicieron este voto. Josué, cuando lo requería, pues los llamaban y ellos aportaban sus valientes para ir a la batalla. Y aunque ellos ya tenían la tierra, digamos, asignada, de todos modos ellos iban a acompañar a los demás en la batalla. Bueno, entonces, ¿qué más hay en este libro? ¿Qué más hay en este libro? Antes de que veamos más detalles, pues hay compromisos de fidelidad, ¿no? Josué exhorta al pueblo a ser fiel a Dios. Eh, Josué exhorta al pueblo a ser fiel a Dios y a evitar la influencia de las culturas paganas vecinas. Ellos son exhortados por Josué todo el tiempo a evitar la influencia de las culturas paganas vecinas. El gran asunto con la conquista y muchas veces lo que las personas tratan de ver en el Antiguo Testamento es un Dios que pues establece tan su justicia y sus consecuencias y la guerra y el sufrimiento y las batallas como parte de ese plan de Dios. Y claro, en la teología de Dios, pues uno dice, uy, no, Dios era muy severo en este asunto. Y claro, imagínate un pueblo que tiene la responsabilidad de mostrar la verdad de Dios y el amor de Dios y la promesa de Dios, pues no podía estarse contaminando con la idolatría y con los cultos paganos, con los rituales idolátricos de las ciudades que conquistaban. Pero al mismo tiempo, esas ciudades de Canaán sabían, tenían conocimiento de Dios y entendían que sus pecados, su perversión y el desarrollo de sus culturas eran ofensivas a un Dios bueno, justo, misericordioso, lleno de gracia. Ellos entendieron eso. En muchas ocasiones cuando leemos el relato bíblico, nos vamos dando cuenta cómo también al mismo tiempo se establece que estos pueblos entendían que venía el castigo, que venía el juicio, que venía un momento de consecuencia por causa de sus pecados y de su perversión. Eso estaba claro. Y aún así, pues mantenían estas costumbres. Entonces, viene el juicio de Dios sobre Canaán a través de Israel, pero al mismo tiempo Israel tiene que ser exhortado y completamente cuidado de no contaminarse con esas culturas idolátricas paganas. En el libro de Josué, tú ves una generación que sale del desierto, que atraviesa el Jordán y que se mantiene fiel a las enseñanzas de Dios en sus vidas y familias. Eso está clarísimo en el libro de Josué. Y bueno, en parte porque el liderazgo de Josué era muy insistente en esto. Y también pues mucho del tratamiento que Dios había dado a estos israelitas en el desierto, en su carácter y en su pensamiento. Pero la siguiente generación, los hijos de estos guerreros y valientes, ellos ya se empezaron a olvidar de Dios. Y en algunos lugares que los conquistadores no llegaron, ahí los hijos de estos se perdieron. Qué tristeza, pero Libro de Jueces es un libro triste, o sea, de un libro de tanta victoria como Josué, pasamos a un libro como de tanta tristeza y decepción como el libro de los jueces. Entonces eso es como para reflexionar que a veces si no estamos continuamente evaluándonos, recordándonos, exhortándonos, pues podemos desviarnos. Y la iglesia de hoy en día necesita tener esta exhortación permanente
a evitar la influencia de su cultura en su pensamiento y en su corazón, en su carácter, en su alma. Es muy difícil no contaminarse si nosotros pues dejamos algunas prácticas y algunas disciplinas espirituales. Y mira, esto es cada uno tiene que estar muy atento en el desarrollo de su vida espiritual, cada uno tiene que estar cuidadoso del desarrollo de su vida espiritual. Entonces, ¿te vas a dejar influenciar de tu cultura que te rodea o vas a ser tú un agente de transformación de la cultura donde tú estás con el amor, el poder y la gracia de Dios presente en tu vida? Bueno, esa es una pregunta que cada uno debe responder. Los valientes conquistadores del libro de Josué, pues ellos evitaron esa influencia. Pero sus hijos no mucho. En algunos casos nada. Y lo veremos cuando nos acerquemos a la transición entre un líder militar, un líder guerrero, un líder de conquista como Josué, a líderes tipo jueces en el libro de los jueces. Bueno, ya también se renueva el pacto con Dios. Entonces ellos llegan en el capítulo 5, ellos llegan y establecen un campamento y allá renuevan, pues hacen como una renovación eh, y una preparación espiritual. Pero en el comienzo del libro ellos hacen una preparación espiritual y al final del libro hay una renovación de estos pactos donde se promete servirle a Dios exclusivamente. Es interesante, ¿no? Uno en Gilgal, el otro en Siquem, pero son historias interesantes de renovación. Es que la vida no es así como estática, ¿no? La vida no es estática, es dinámica. La vida personal y la vida de comunidad. He sido pastor muchos años de una congregación y bueno, es tan dinámica y cada vez, y aunque hayan las mismas personas, otras llegan, otras se van, o sea, es una dinámica. Siempre necesitamos estar evaluando nuestro pacto con Dios, nuestra fidelidad a Dios, nuestra obediencia a Dios, los principios de Dios, los fundamentos de Dios. A veces uno dice, ay, pero ¿cuándo dejaremos de poner fundamentos? No, es que hay que recordarnos todo el tiempo los fundamentos. Pablo y Pedro en el Nuevo Testamento decían, les vuelvo a recordar las mismas cosas que ya se los he dicho, pero para ustedes es provechoso. Entonces, esa dinámica de las comunidades necesita también unas continuas exhortaciones y renovaciones. Luego ya al final muere Josué y lo entierran, se marca pues el fin de una era de liderazgo directo y de conquista. Bueno, entonces bosquejo así como general. Entonces, la preparación para la conquista, capítulos 1 al 5. Capítulo 1 al 5, preparación para la conquista. Liderazgo de Josué, pues establecido en los versículos 1 al 18 del capítulo 1, que ya lo vimos. Luego, Jericó, el envío de los espías. Y bueno, todo lo que vivían en Jericó, interesante, pero allá están los espías y reconociendo la tierra. Y aquí aparece una mujer llamada Raab, que los aloja, que les muestra cómo es el tema de la ciudad, cómo son sus murallas, lo difícil e impenetrable que era esta ciudad. Y ella pide, o sea, ella entiende, es una que comprende los tiempos. Mira, cuando uno ve la Biblia, siempre hay unos que son entendidos en los tiempos, no solo los hijos de Isaacar. Esta mujer Rahab, una prostituta, entiende los tiempos. Ella dice, llegó la hora del juicio de Dios sobre Jericó y yo pido misericordia. Qué oración. Ella les dice a estos espías, solo les pido que tengan misericordia de mí y mi casa cuando llegue el juicio de Dios a esta ciudad. Y fue hospitalaria,
y fue generosa y les dio todo el conocimiento que tenía y es interesante. En todo eso entonces tenemos a a una mujer que pidió la misericordia y que pudo experimentar la gracia de Dios. Y no solo eso, si usted sigue leyendo la historia de Rahab y llega a la genealogía de Jesús, Mateo la menciona como una de las 5 mujeres mencionadas en la genealogía de Jesús en el libro de Mateo. Allá está mencionada Rahab. Eh, Terminó siendo una antepasada del Señor Jesucristo. Su oración de misericordia, mira hasta dónde le llevó. O sea, a veces nosotros subestimamos las oraciones que hacemos, pero tú no sabes cómo una sencilla oración, un sencillo clamor, un día puede convertirse en algo tan trascendente para todas tus generaciones, para toda tu descendencia. Rahab no se imaginó que su oración, que su petición, que su clamor iba a no solo salvar su vida y su casa, sino que iba a ser la bendición de toda su descendencia hasta llegar a a la persona de Jesucristo y convertirse en la línea mesiánica soberana de Dios en la historia que bendice a toda la humanidad. Entonces, no, la próxima vez que estés orando, no ores como porque sí, sino que tenemos que entender que cada oración de verdad es escuchada por nuestro Dios y puede llevar a una trascendente relación con Él que influye a nuestras generaciones futuras. Entonces, esa historia la ves ahí cuando sale el envío de los espías en el capítulo 2. Luego llega el cruce del Jordán, o sea, esto es liderazgo, envío de espías, cruce del Jordán. Ya vimos esto. Y cuando ya cruzan el Jordán, llega como la preparación espiritual. Ellos ya arman un campamento en Gilgal y, y en ese campamento pues están, digamos, aquí preparándose para la batalla. Pero ocurren dos acontecimientos que no se pueden pasar por alto, o sea, no se pueden dejar de mencionar cuando se menciona el libro de Josué. Quizás tú ya has escuchado estas historias y yo una vez escuché una prédica sobre estas historias, pero hay que mencionarlas. Allá en Gilgal se circuncidaron todos los varones de Israel. Y bueno, la circuncisión era la señal de que eran el pueblo del pacto. Y mira, en Jericó están muy atentos de cómo va a ser la batalla con Israel. Y de repente se oyen los gritos en el campamento de Israel en Gilgal por la circuncisión. Y obviamente esto les deja incapacitados a todos los varones de Israel por unos días. Y esto es la preparación espiritual para la batalla. O sea, esto es como anti todo lo técnico para prepararse para un gran día de conquista. Pero la preparación espiritual es supremamente fundamental en estos momentos. Ellos tenían que volver a recordar que eran parte del pueblo de Dios, que son hijos de Abraham, que la señal del pacto de Dios con Abraham tenía que ver con la circuncisión, tenía que ver con la sexualidad humana. O sea, hay muchas connotaciones en esta señal del pacto, en esta forma como ellos lo veían. Y obviamente ellos no podrían conquistar nada si no establecían que ellos le pertenecían a Dios. Y bueno, eso sí es impresionante.
Cada vez que ellos tenían la conquista de un lugar, entendían que esto era Dios y que era para Dios y que la tierra le pertenece a Dios. Y lo tenían presente y tenían una marca en su cuerpo que reflejaba eso a cada hombre en Israel. Eso pasó allá. Y también ellos eh, tuvieron la Pascua, o sea, hicieron la circuncisión, pero también tuvieron la Pascua. La segunda generación nacida en el desierto, pues no había sido circuncidada ni tampoco había celebrado la Pascua. Eso es como que uno dice, bueno, entonces estos conquistadores era la nueva generación, es decir, ellos nacieron en el desierto, por eso no traían la circuncisión. Recuerde que la circuncisión era a los 8 días de nacido. Entonces la mayoría de los que salieron de Egipto al desierto, pues habían sido circuncidados, pero en el desierto cesaron estas prácticas, las pararon. Entonces los niños que nacieron, o sea, que nacieron en el desierto, no fueron circuncidados y ya tendrían unos 40 años y de ahí para abajo, o sea, estamos hablando de una generación de menores de 40 años, porque los mayores de 40 años eran los que salieron de Egipto y ellos pues murieron en el desierto, excepto Josué y Caleb. Entonces es una generación muy joven que no tenían, no tenían esta marca y tampoco habían celebrado la Pascua. El tema de la Pascua, si usted recuerda, era en el día que el ángel de la muerte pasó por cada casa de Israel. Ellos habían hecho un sacrificio y con la sangre habían pintado los, las, las puertas y las postes y entonces, cuando el ángel de la muerte pasó y veía la sangre, seguía derecho. Y ellos tenían esta celebración de la Pascua, pero ya cuando llegan aquí la nueva generación del desierto, ellos habían dejado de celebrar la Pascua y aquí vuelven a retomar este ritual. Y desde ahí se establece en la tierra. O sea, entran con circuncisión y con la Pascua, que es una referencia directa a la cruz, al sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces, aquí llegaron y se prepararon en Gilgal para la conquista. Esto fue lo que pasó en los primeros 5 capítulos del libro. Luego, en los siguientes capítulos del 6 al 12, ahí tenemos la caída de Jericó, que es la primera victoria, capítulo 6 1 al 27. Luego el pecado de Acán y el capítulo 7 1 al 8 al 29. Bueno, ese pecado de Acán y esa historia de Josué sí era muy popular, digamos, se predicaba mucho, se hablaba mucho, la leíamos mucho. Últimamente creo que no es tan presentada la historia de Acán. Recuerdan que en la primera victoria y la caída de Jericó, Dios les dice a los israelitas que no va a haber botín, que todo Jericó y todo lo conquistado en Jericó le pertenece a Dios. Eso fue una instrucción o un mandato de Dios. Claro, hay mucho para analizar y mucho principio espiritual para que hoy podamos aplicar. Pero no vamos a profundizar en eso hoy. El asunto es que Acán vio, dice la escritura, él vio que había un lingote de oro y que había una ropa y que había cosas que le parecieron demasiado hermosas. Y él entonces codició esto, lo guardó, lo escondió, lo enterró. Y eso es lo increíble. O sea, ¿cuándo iba a lucir eso? ¿Dónde se iba a gastar eso? Es que el pecado a veces no nos deja pensar.
porque pues finalmente todo el campamento sabía que no se podía tener nada de Jericó. Entonces él lo entendía tan bien que pues escondió todo eso, escondió lo que codició. Pues solo por el hecho de verlo y tenerlo, porque no lo podría ni disfrutar, ni siquiera lo podía usar. La gran contradicción con los pecados, que los pecados parecen tan atractivos, parecen tan emocionantes, pero cuando se hace el pecado, oprime tanto que ni siquiera se puede disfrutar plenamente. Y más en sus pecados de la codicia. Y entonces lo escondió. Bueno, usted se da cuenta cómo ellos van a la siguiente batalla. Eh, Josué dice, no hay que llevar a todo el pueblo, es una ciudad pequeña, eh, Dios está con nosotros, vamos a ir con una porción del ejército y son derrotados. Y bueno, la derrota de Hai, o Ai en español, H-A-I. Y obviamente este asunto pues los decepciona, los deprime, los deja sin entendimiento, están totalmente eh, impactados de esta derrota y entonces oran y Dios habla claramente, claramente y les dice, hay pecado en la comunidad, el campamento está contaminado. Alguien no siguió las instrucciones. Es muy al comienzo porque Dios también quiere llevar adelante un asunto de pedagogía para todo el pueblo. Y entonces tienen que pasar familia por familia, tribu por tribu, familia por familia. Y mira, hasta que llega la familia de Acán. O sea, yo creo que cuando el líder Josué se para delante del pueblo para decir, algo está pasando aquí, tengo que hablar con ustedes claramente. Dios ha mostrado que en nuestro campamento hay contaminación, hay pecado, hay algo que no corresponde a la instrucción de Dios. Si- ¿Cómo se hubiera sido la historia si Acán sale adelante y dice, yo codicié en Jericó y aquí traigo lo que tomé y me arrepiento de eso y pido perdón a Dios y al pueblo y al líder y a todos? Yo creo que hubiera sido una historia distinta, pero bueno, así no está escrita la historia. Acán esperó hasta que lo descubrieron, básicamente. Cuando ya llegó su turno de pasar, entonces Dios dijo, es él. Y José le dice, Acán, hijo mío, revélame, descubre lo que has hecho. Y ahí lo contó, ya no había manera de escaparse. Fueron los sirvientes, encontraron lo que Dios había reservado solo para él. Y pues se vino el juicio, vino las consecuencias, todos lo vieron, no solo para Acán, y bueno, en una cultura como la nuestra, occidental, que realmente establece responsabilidades particulares, singulares, personales, y hablamos mucho de nuestros derechos personales y los derechos individuales, pero en las culturas de Medio Oriente y en el tiempo de Josué, la cultura es de solidaridad. Acán pecó, pero toda la familia sufrió, todos sufrieron. Y es verdad, y es que hoy así hablemos de que las responsabilidades son individuales. Cuando un papá comete un pecado o un error o lo hace mal, toda la familia sufre. Eso no hay manera de escaparse. Cuando una mamá lo hace mal, todos sufren. Cuando un hijo le va mal, todos sufren. Y así nosotros estemos en una cultura que promueve tanto el derecho individual, aún ahí nosotros experimentamos esto. En estas culturas de Medio Oriente, mucho más.
Y entonces aquí pues el juicio viene sobre Acán y toda su familia. Luego ya viene el pacto, la renovación del pacto en el monte Ebal, en el Josué 8:30, también un capítulo muy importante y muy interesante. Luego llega el engaño de los Gabaonitas. No, esto sí fue una cosa impresionante. Los Gabaonitas hacen parte del territorio para conquistar. Y ellos vienen y simulan que vienen de muy lejos. Y ahí, pues el líder Josué el consejo que lo acompañaba fueron engañados. Ellos pensaron que de verdad estos gabaonitas venían de muy lejos y no preguntaron a Dios y tomaron la decisión de cuidarlos. Hicieron un pacto ahí de cuidado, dieron su palabra de no hacerles daño y cuando ya llegó la hora, los gabaonitas se descubrieron de que ellos eran parte de la tierra para conquistar. Y entonces ahora viene el gran dilema. Dios dice que tenemos que conquistar y arrasar esta tierra, o sea, quitar a sus habitantes, pero ya les dimos nuestra palabra y dijimos que los íbamos a cuidar y a proteger. ¿Qué hacemos? Y ahí sí le preguntaron a Dios. Bueno, es que cuando uno ya hace las cosas y luego le pregunta a Dios, las cosas no salen tan bien. Aquí tienes que aprender otra cosa. A veces es mejor preguntar a Dios y tomar consejo y tener seguridad antes de tomar las decisiones, antes de lanzarse en el camino. Y luego entonces uno va a ver como la bondad y la gracia de Dios. Pero tomas las decisiones tú solo, por lo que tú ves, como le pasó a Josué y a los israelitas, por vista. Y luego, ay, no era como parecía. ¿Qué pensará Dios? Y ahora preguntamos a Dios, bueno, Dios les dijo, ustedes tienen que cumplir con sus palabras, ustedes tienen que darle valor a sus promesas. Y ahora ustedes tendrán que convivir con estos gabaonitas. Solo cuídense de la idolatría que ellos traen y cuídense de que ellos no lleguen a ser un gran lío para el pueblo. Bueno, la verdad es que ahí tuvieron que convivir con los gabaonitas y obviamente no les fue tan bien, no les fue tan bien en la historia con estos gabaonitas ahí siendo parte de la tierra. Así que la próxima vez, pregúntale a Dios antes, toma consejo antes, no se deje guiar solo por vista, pregunte y que Dios te hable y toma las decisiones en la voluntad de Dios y con buen consejo y luego entonces ya irá bien. Pero así como le pasó a Josué, sigue pasando hoy. Ojalá ninguno de los que están aquí hoy escuchando esta sesión les pase. Bueno, luego del capítulo 13 al 22 viene la distribución de la tierra. Ah, bueno, perdón. Después del engaño de los gabaonitas vienen las campañas militares, capítulo 10 al 12. Y luego ya de las campañas militares, en capítulo 13 al 22 viene la distribución de la tierra. Entonces, los territorios al este, al oeste, las ciudades de refugio y el regreso de las tribus del este. Recuerde que las tribus del este son los que se quedaron al otro lado del Jordán. Ellos vienen para las batallas, para las peleas y luego en el capítulo 22 ellos se regresan nuevamente a sus ciudades después de que ya la tierra ha sido conquistada en su mayoría. Aquí tengo un mapa más o menos, para que usted vea cómo las tribus de Israel, cómo tiene su distribución en este mapa. Pues ahí está Judá, que es como al sur, ahí lo tienes. Y ahí está el Jordán y de las tribus al otro lado, Manasés, Gad, Rubén. Manasés, mira que tiene al este y al oeste, o sea, tiene en ambos lados, a un lado del Jordán y al otro, tiene territorio. Ahí está la tribu de Benjamín, Dan, Efraín, Simeón. Vea que Benjamín está muy cerca a Judá, entonces, por eso en el tiempo de Jesús, en el tiempo del regreso de la cautividad, también regresan
parte de la tribu de Benjamín. Y pues un muy famoso hombre de la tribu de Benjamín es el apóstol Pablo. Él no era judío, él era benjaminita. Entonces, pues, porque si ves la tribu de Benjamín y Judá muy cercanas, y ahí está, ahí están. No ha cambiado, o sea, este es el territorio que las tribus tenían. Ahora, como exhortaciones finales, pues aquí ya el discurso de despedida de Josué, él exhorta al pueblo a permanecer fiel a Dios. Se renueva el pacto allá en Siquem, reafirmando su alianza. Muere Josué y pues lo entierran, lo despiden, y ya, digamos, inicia una nueva fase, una nueva etapa en Israel. Al final, pues mira, cada evento, cada capítulo tiene como todo les dejo un cuadro cronológico donde pues ahí está el llamamiento, el envío de los espías, el cruce del río, la conquista, el pecado de Acán, la renovación del pacto, el engaño de los gabaonitas, las campañas militares, la distribución de la tierra, el discurso final de Josué, que siempre vale la pena volverlo a escuchar, la renovación del pacto en Siquem, la muerte de Josué y Eleazar. Ahí ocurre eso. Ahora, déjeme llegar ahí a una de las historias que a mí más me emociona y es la historia en Josué capítulo 14. Uno de los líderes que está llegando a hablar con Josué. En Josué 14, versículo 6 dice, una delegación de la tribu de Judá, dirigida por Caleb, hijo de Jefone, el ceneseo, se presentó ante Josué quien estaba en Gilgal. Caleb le dijo a Josué, recuerda lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí cuando estábamos en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea a que explorara la tierra de Canaán. Regresé y di un informe objetivo de lo que vi, pero los hermanos que me acompañaron asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar en la tierra prometida. Por mi parte, seguí al Señor mi Dios con todo mi corazón. Así que ese día Moisés me prometió solemnemente la tierra de Canaán, por donde recién caminaste. Será tu porción de tierra y la de tus descendientes, para siempre, porque seguiste al Señor mi Dios con todo tu corazón. Ahora, como puedes ver en todos estos 45 años desde que Moisés hizo esa promesa, el Señor me ha mantenido con vida, con buena salud, tal como lo prometió. Incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto, y ahora tengo 85 años, estoy tan fuerte como cuando Moisés me envió a esa travesía, aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces. Así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Tú recordarás que mientras explorábamos encontramos allí a los descendientes de Aná que vivían en grandes ciudades amuralladas, pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra tal como el Señor dijo. Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefoné, y le dio Hebrón como su asignación de tierra. Hebrón todavía pertenece a los descendientes de Caleb, hijo de Jefoné, el ceneseo, porque él siguió al Señor, Dios de Israel, con todo su corazón. Antiguamente Hebrón se llamaba Kiriat Arba, llevaba el nombre de Arba, un gran héroe de los descendientes de Anak, y la tierra descansó de la guerra. Entonces, esta historia es importante porque Caleb es un ceneceo, o sea, no es un israelita. Caleb es uno que sale de, de Egipto, atraviesa el mar, va al desierto, es un espía eh, de los que envió Moisés, trae un buen informe. En realidad, cuando tú lees la historia de los informes, es el primero que habla y dice, esa tierra es muy buena y si Dios dijo que era nuestra, vamos ya a tomarla. En realidad, Josué no habló tanto. Luego, ya en la segunda vez, cuando ya, mejor dicho, Moisés está hablando con Dios, tanto Caleb como Josué trataban de convencer al pueblo
los intentan apedrear. Y ahí es cuando viene el juicio de Dios, que dice que ellos no van a entrar a la tierra prometida. Viene una plaga y mata a los 10 espías. Y ahí Josué convierte como en en el segundo de Moisés. Y Caleb sigue siendo un jefe líder muy influyente en el tiempo de Judá. Ahora piensa en esto. Josué escuchó la promesa de Dios que decía, solo mi siervo Caleb y solo Josué entrarán en la tierra prometida. Entonces, pues bueno, día de alegría. Tiene una promesa. Y la tierra que caminaste, le dice Moisés a Caleb, de parte de Dios, esa tierra será tuya, Caleb. Qué día tan, pues, de gozo, de alegría, de felicidad. Pero Caleb empieza a ver que cada una de las personas que salieron con él de Egipto comienzan a morir sus padres, sus amigos, su esposa y básicamente toda esa generación que salió él con. Entonces, por ese gran día de promesa, también él tuvo que asimilar los días del luto, los días de la despedida de sus hermanos por las quejas y la rebelión y por el decreto de Dios, pero él tenía que asimilar emocionalmente cada una de las pérdidas que estaban ocurriendo y aún así mantenerse fuerte y modelo y animar a la siguiente generación para que no decayeran, sino se entrenaran como los siguientes conquistadores del pueblo de Dios. No, la historia de Caleb es realmente fascinante, es una historia impresionante. Igual le tocó a Josué, pero, pero aquí está Caleb con 85 años diciéndole a su amigo líder, o sea, oye, ¿te acuerdas? Esa tierra nos la dio Dios. Ahora, algo interesante con Caleb. Caleb oyó a Moisés directamente. Caleb tuvo de líder a Moisés 40 años. Caleb escuchó la voz de Dios a través de Moisés. Caleb hubiera podido decir a sus hijos y a todos los de Judá, vamos por esa tierra que esa me la dio Dios. Pero él se sometió a Josué. Él fue allá donde Josué le dijo, oye Josué, llegó la hora de tomar la tierra. Por favor, dame la heredad que me corresponde. Él entendía la autoridad espiritual sobre su vida. Era bien, era su amigo y podía ser incluso alguien al que podía decirle, yo estuve ahí con las plagas, yo estuve ahí pasando el mar y el río y todo. O sea, yo soy como tú, Josué. No, ese Caleb no era ningún igualado. Él más bien entendió que tenía autoridad espiritual sobre él y que su autoridad espiritual que Dios puso sobre él era la autoridad que le iba a dar la bendición y le iba a dar la heredad. Y él por eso fue hasta Gilgal, se entrevistó con Josué, habló con respeto, pidió su herencia. Y mira, en todo eso, lo único que dice es que Josué lo bendijo. Y fue y lo conquistó al punto que esa ciudad cambió su nombre, quiere decir que fue transformada, trastornada, completamente diferente por la herencia que Dios le dio a Caleb. Ya no se llamó más Kiriat Arba, ya no tenía el nombre de un héroe por allá de los que habitaban, ahora se llamó Hebrón. Cambió el nombre de una ciudad. Tú puedes cambiar el nombre de tu ciudad si quieres, pero cuánta valentía, cuánto esfuerzo, cuánta entendimiento, cuánta comprensión de los tiempos tenía este Caleb. Y más adelante, no puedo dejar de mencionar esto, él va y conquista, y en el versículo 13 del 6 dice, el Señor le ordenó a Josué que le asignara una parte del territorio de Judá a Caleb, hijo de Jefone. Así que Caleb recibió la ciudad de Kiriat Arba, que ya dijimos que se llama Hebrón, que llevaba el nombre de ese antepasado de Anac. Caleb expulsó a los tres grupos de anaseos que son descendientes de Sesai, de Ahimán y de Talmai. De allí salió a luchar contra los habitantes de la ciudad de Debir, antiguamente Kiriat Sefer. Caleb dijo, daré a mi hija Aksa en matrimonio al que ataque y tome Kiriat Sefer.
Otoniel, hijo de Cenaz, un hermano de Caleb, fue quien conquistó la ciudad. Así que Axa pasó a ser esposa de Otoniel. Ahora, uno lee esto y pues a veces pasa por encima, pero mira, es que las hijas en el tiempo de Caleb y Josué y todos estos acontecimientos, las hijas tenían que esperar que el papá las casara. O sea, eso así era, le guste o no le guste, pero así era la cultura. Entonces Saxa, pues imagínate, Caleb tiene 85, ¿sí? Es fuerte, buena salud y todo, pero es 85 años. ¿Quién crees que lo cuidaba? Pues lo cuidaba Axa. En realidad para Caleb era muy cómodo estar con Axa. Era su zona de confort. Era, mejor dicho, su herencia. Tener a una hija que se dedicara a él. Los hijos eran valientes, guerreros y conquistadores, pero Axa en la casa con él cuidándolo. El hecho de que ahora Caleb diga, el que conquiste esa ciudad le daré a mi hija el matrimonio, quería decir que Caleb una vez más iba a salir de su zona de confort. Se iba a quedar sin su cuidadora, se iba a quedar sin la persona que pues estaría de verdad muy cerca de él. Él iba a entregar hasta eso para que Axa tuviera una heredad. Qué hombre, qué carácter, qué visión, qué entendimiento de todo. Pero también Axa, imagínate, viviendo con un Caleb, un león de Judá, un jefe. O sea, este líder Caleb era tremendo. Axa seguro tenía impreso el carácter de Caleb. ¿Quién podría casarse con Axa y de verdad liderarla? Entonces se le ocurrió a Caleb que el que se conquistara esa ciudad podía liderar a su hija. Y ahí salió, imagine, a Axa la amaba en secreto Otoniel. Eso no se alcanzó a decir que la iban a dar de esposa cuando este salió y conquistó y se la dieron de esposa. Y luego esa Axa hasta le pidió más terreno a Caleb y el Caleb le dio todo lo que quiso porque era su hija muy amada y los consintió. Y con esta historia pues no sé cómo la calificarla, si usted la cree, quiere ver una historia de amor, una historia romántica, pero es la historia de un padre que ama tanto a sus hijas, a sus hijos y tanto a su hija, que está dispuesto a entregar su zona de confort, su cuidadora, todo lo que era más seguro para que ella tuviera un futuro, una heredad, una descendencia. No, Caleb es digno de imitar, un líder maravilloso. Y con esa historia uno se va de transición al libro de los jueces. Y entonces en el libro de los jueces, ya acabando aquí la historia, llegamos a- pues se relata la muerte de Josué y luego viene el capítulo 3. En el capítulo 3 de Jueces dice, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Se olvidaron del Señor su Dios, sirvieron a las imágenes de Baal y a los postes dedicados a la diosa Cera. Entonces el Señor ardió de enojo contra Israel y lo entregó en manos de Cusán Ristaim, rey de Aram. Y los israelitas sirvieron a Cusán Ristaim durante 8 años. Pero cuando el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda, el Señor levantó a un libertador para salvarlos. Se llamaba Otoniel, hijo de Cenaz, un hermano menor de Caleb. El Espíritu del Señor vino sobre él y comenzó a ser juez de Israel. Entró en guerra contra Cusán Risataim, rey de Aram, y el Señor le dio la victoria sobre él, y hubo paz en la tierra durante 40 años. Luego murió Otoniel, hijo de Cenaz. Mira, el libro de Josué termina con la gran ausencia de un líder sucesor. O sea,
pues los estudiosos del liderazgo y algunos que aprovechan para predicar como echándole piedras a los personajes del Antiguo Testamento, pues siempre notan esta ausencia y es real. Josué no dejó un sucesor, Josué no dejó no hubo una transición de liderazgo. Josué no le pasó la antorcha a otro líder para que se hiciera cargo de la siguiente etapa de la historia a su muerte. Él solamente les dijo, yo no sé lo que ustedes van a hacer, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y pues es un buen consejo, pero obviamente todos esperaban que él dijera, yo y mi casa serviremos al Señor y ustedes deberían seguir el liderazgo de y dejar un sucesor. Pero no lo hizo, fue la gran ausencia, ¿por qué no lo hizo? No, pues bueno, puedes mirar ahí algunos comentaristas, pero esa es la gran ausencia. No hubo transición. Pero cuando llega el libro de los jueces, es sorprendente que el primer juez de Israel, el primer juez, el que por 40 años los lideró, los gobernó, los ayudó, los volvió al camino, les volvió a dar una visión, fue este Otoniel, casado con Axa, que estuvo bajo el mandato de Caleb. O sea, Caleb sí dejó un sucesor, ¿qué le parece? Caleb sí preparó a alguien, le pasó la antorcha a este Otoniel y este lo hizo bien por 40 años. Así que donde hay ausencia de transiciones, Dios no se queda sin proveer. Dios proveyó liderazgo. Fue triste porque obviamente en esa transición ellos hicieron lo malo, se destraviaron, se fueron esclavizados 8 años y ahí fue cuando surge este líder que Dios proveyó. Bueno, esa es una buena introducción al libro de los jueces. El libro de los jueces, pues es un libro que pasaremos, Dios mediante, en la siguiente sesión, más rápido porque pues finalmente la historia de los jueces es muy simple, o sea, hicieron lo malo, hicieron lo bueno, el juez los ayudó. El libro se caracteriza por una frase que continuamente se repite, que es que cada uno hizo lo que mejor le parecía. Pues bueno, mañana miraremos con detalle si es buen consejo hacer lo que a uno le parece, sin respetar su autoridad, sin respetar su comunidad. Pues jueces es la historia de cómo vivir de esa forma y qué cosas ocurren cuando uno vive así. Y luego, digamos, llegaremos a a la historia del último juez, el último juez profeta de Israel, que sería Samuel para con Samuel a ver la transición de un periodo de jueces a un periodo de monarquía. Eso será en la siguiente sesión. Y por favor recuerde que obviamente son 1000 años de historia. Vamos a verlo en 3 noches una parte y luego en otras 3 sesiones una siguiente parte. Espero solamente mostrar por qué Josué debe tomar tanto tiempo, porque es la distribución de la tierra. Todo lo que usted lee después en jueces, en Samuel, en Reyes, en Crónicas, en los libros de Esdras, Nehemías, tiene esa misma configuración de la distribución de la tierra, las ciudades de refugio y los lugares importantes para Israel. Entonces, por eso es tan importante que empiecen los históricos con este libro y se le dé un peso más grande que a todos los demás libros de los históricos. Bueno, quiero orar y que el Señor nos ayude con estas lecciones que hemos visto de este libro de Josué. Amado Padre, gracias, gracias porque en el libro de Josué hay lecciones de vida, lecciones espirituales y lecciones para ser aplicadas hoy mismo sin que nos falte esa gracia y ese conocimiento que viene de ti. Ayúdanos a ser entendidos de los tiempos como lo era Josué, como lo era Caleb, como lo eran estos hombres que definitivamente comprendieron tus tiempos y vivieron en una manera que te agradaba. También ayúdanos, Señor, a que no nos involucremos en los asuntos de la cultura que contamina, que nos jala al pecado, a que no codiciemos como lo hizo este hombre y trajo tanto dolor a su casa, a su vida y a su familia. Ayúdanos también, Señor, a ser cuidadosos en las transiciones.
Ayúdanos también, Señor, a proveer como lo hizo Caleb para sus hijos y especialmente para su hija Axa. Que no estemos tan cómodos y tan seguros en nuestras vidas que no queramos bendecir a otros para no arriesgar nuestra comodidad y nuestro futuro. Que seamos así de valientes como era Josué y Caleb. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. No, muy, muy bueno, realmente. Gracias, Pastor Arturo. Definitivamente sacaste personajes que a veces leemos y los pasamos por encima, como Caleb, la hija de Caleb. Y qué bueno, qué oportunidad tan linda de poder estudiar la palabra, escuchar estudios bíblicos, para que cuando leamos la palabra de Dios volvamos a esos puntos que de pronto pasamos alguna vez de largo. Hay mucho que decir, pero la aplicación y el mensaje sigue siendo espectacular. Gracias de nuevo, Pastor Arturo. Y les recordamos, si este mensaje es de bendición, le aseguro que sí es de bendición. Póngale un me gusta, compártalo, suscríbase al canal. eh, y esto nos va a ayudar a seguir propagando y viralizando estas enseñanzas a través de toda la tierra. Esta es una forma de evangelismo. También les animamos a hacer sus donaciones. Vaya a nuestra página web. Este ministerio funciona por donaciones de gente como usted. Entonces les animamos a hacer sus donaciones y a bendecir este ministerio. Que el Señor les bendiga.